que nos recibe desde la ciudad de Nueva York. Alejandro, el placer de tenerte en la pantalla de DirecTV. ¿Cómo te va? Pablo, qué gusto saludarte y también a todas las personas que nos acompañan a esta hora. Del mismo modo, nada que pudiera sorprender lo que anunció ayer Donald Trump, más allá de que en la invitación tan solo se establecía que haría un importante anuncio, fin de las especulaciones, y aquí no hubo lugar para las sorpresas. El panorama que se abre, sobre todo para lo interno del Partido Republicano, es ahora sustancialmente diferente de cara al 2024. Honestamente, no sorpresa alguna, en la medida en que ya desde hace días empezaba a calentar el ambiente público y de una u otra forma dejando ver cuál era su intención. Sin embargo, en este tipo de circunstancias, y en particular en un personaje como Donald Trump, hasta que finalmente no hable y no se exprese, es realmente difícil saber y entender para dónde está apuntando. Hay una frase, sin embargo, Pablo, que quisiera que rescatáramos en este contexto y la reportaban ustedes hace algunos instantes en ese recuento del discurso, y es en el momento cuando Donald Trump asegura que el país, Estados Unidos, no soportaría otros 4 años de Joe Biden. Sin embargo, ahora, en este momento, hay muchos que están preguntándose si en realidad la circunstancia no es al revés, Pablo. Es decir, Estados Unidos probablemente no aguantaría otros 4 años bajo Donald Trump. Y eso es muy importante por tenerlo en cuenta, porque pues finalmente después de que se configura ya pues que es el único republicano que está formalmente en la contienda por la Casa Blanca de 2024, también lo es que su antecedente habla enormemente. Es un presidente que pasó 2 veces por un proceso de impeachment en la Cámara de Representantes. Es alguien que actualmente tiene abiertas investigaciones, tanto civiles como criminales, algunas de ellas en Nueva York, y es un presidente que ha sido una de las figuras más polémicas por el enorme ambiente de hiperpolarización política que pues Estados Unidos haya vivido en su historia reciente. Además, está literalmente señalado de ser la persona que incitó a una rebelión en contra de la transferencia pacífica de poder el pasado 6 de enero. Entonces, es verdaderamente, eh, o sea, particular, pues, el momento en el que está surgiendo esta contienda, pero lo que sí nos vemos, digamos, como abocados ya, es que, pues, empieza a calentarse ese calendario, digamos, de posibles nominaciones y un ambiente que pues claramente irá cargándose cada vez más. A la larga, Donald Trump, parte de su clave es ser ese showman, ese hombre espectáculo que a punta de declaraciones que son controversiales, pues finalmente invita al electorado de manera tal que pues desde ahora empieza a configurarse una contienda de 2024 que probablemente va a ser bien cargada y bien difícil de manejar, Pablo. Ujú. Alejandro, hablemos de la interna del Partido Republicano y busquemos, identifiquemos los respaldos que tiene Donald Trump, en quienes se apoya para lanzar su candidatura a la presidencia y, si es posible, también establecer quiénes son sus detractores en la interna del Partido Republicano. Ahí hay dos elementos bien interesantes por mencionar, Pablo. Por una parte, son los sectores habitualmente más a la derecha, más conservadores, los que están de un lado más cercano de Donald Trump. En ese caso en particular, dentro del Partido Republicano estaríamos hablando incluso de figuras como Mike Gaetz, que es uno de los representantes que más cercano al trumpismo y a esta plataforma de Make America Great Again ha estado en el transcurso de los últimos meses, y son todos aquellos que más cerca han estado, digamos, de esta plataforma que es un poco más radical. Para mencionar, por ejemplo, otra personaje que, pues, aun cuando no resultó victoriosa en su carrera ahorita en las elecciones a medio mandato, la republicana que estaba aspirando a ser la gobernadora de Arizona, Carrie Lake, ella también, como líder de todos modos política y visible dentro del Partido Republicano, ya expresó todo su respaldo a la plataforma del expresidente Donald Trump. Similarmente, otras dos representantes, Marjorie Taylor Greene estaría allí incluida sin ninguna duda, y obviamente Lauren Boebert, que es otra de las políticas republicanas conservadoras que ha generado una enorme controversia y que seguramente estará allí del lado de esa aspiración de Donald Trump. Ahora, dentro del Partido Conservador o Republicano también, pues empiezan a perfilarse personajes que están ya directamente en oposición y choque. Ron DeSantis, lo mencionaban ustedes en ese reporte de resumen, gobernador de Florida, quien pues ha crecido en visibilidad luego de ser reelecto para un nuevo mandato como pues jefe del Ejecutivo Estatal de Florida. En ese contexto, él ya abiertamente pues ha expresado posturas de oposición y ha dejado claro que sería uno de los rivales directos de Donald Trump en ese proceso de elecciones primarias. E incluso allí sorprendería figuras como Mike Pence, ex vicepresidente de los Estados Unidos, que
poco a poco ha expresado posiciones, digamos, de distancia, no de ataque directo, como por ejemplo ya pudo haberlo hecho en algún momento Ron DeSantis, pero sí empieza a tomar distancia de esa figura del expresidente. Y hay una que les dejo en el aire que puede ser muy interesante. Mike Pompeo, exsecretario de Ujú. Estado de los Estados Unidos, que ha moderado su postura recientemente frente a Donald Trump, ha asegurado que es necesario que el Partido Republicano recupere sus valores, los tradicionales de la era pre-Trump, y que probablemente también va a tomar alguna distancia del expresidente Pablo. Interesante esto último, la posibilidad de una candidatura en definitiva de Mike Pompeo, del ex secretario de Mm, Estado norteamericano de cara al año 2024. ¿Cuáles serán los ejes? ¿Cómo será el camino que ahora empiece a desasnar Donald Trump de aquí a dentro de 2 años? Porque ese protagonismo necesita, incluso para dar un claro, respaldo aún mayor a su candidatura, incrementarse. Es decir, su exposición pública claro, tiene que volver a elevarse a los niveles similares a cuando incluso residía en la Casa claro. Blanca. Hay tres ejes muy importantes por tener en cuenta desde ahora, Pablo, y creo que hacen parte, pues, finalmente del éxito de Donald Trump como político, y son asuntos que, en esencia, generan y levantan pasiones en la base electoral del Partido Republicano. Uno de ellos, la seguridad pública. En un país en donde la Corte Suprema de Justicia pues ha modificado y ampliado recientemente los derechos de porte y posesión de armas de fuego ocultas en público, donde es más fácil, por ejemplo, el porte de armas. Ese tema es clave para el electorado republicano, y en una creciente, digamos, como atmósfera de inseguridad pública, justamente por este problema de armas, ese es uno de los asuntos claves de esta próxima contienda electoral. Lo que tiene que ver con crimen, criminalidad, mueve enormemente pasiones políticas y genera votos. Adicionalmente, la recuperación económica, tema clave pues en la primera economía finalmente pues de todo el mundo, que continúa ese proceso de recuperación de la pandemia, que aun cuando ha logrado sumas, digamos, avances muy importantes en ese proceso de recuperación de empleo, pues la economía no ha estado bien, sigue la inflación muy alta. Este año bajo la administración Biden se llegó a niveles de 2 dígitos de inflación, en este momento está sobre el 7% de inflación interanual acumulada, pero el tema de la economía va a ser muy, muy, muy importante para esa plataforma republicana, porque pues para bien o para mal, Donald Trump sí que manejó bien la economía de los Estados Unidos. Es la verdad, más allá de lo polémico, la economía estadounidense bajo Trump realmente prosperó y tuvo un crecimiento, sobre todo en bolsas, altísimo, como no se veía en décadas. Y finalmente yo creo que pues también una vez más el tema de la migración va a ser clave en un momento en el que pues el país está enfrentando todo el caso de los solicitantes de asilo, un caso que sigo yo personalmente aquí en Nueva York y que va a seguir teniendo consecuencias de una población inmigrante que probablemente va a seguir tratando, digamos, de consolidar su vida en el país, pero el asunto de la inmigración, no propiamente el del muro, que pues, ya se le quedó un poquito viejo, pero sí el de la gestión de los problemas relacionados con la migración, los inmigrantes indocumentados y su relación con los picos de criminalidad, van a ser temas que yo creo que desde ahora hay que seguirlos, Pablo. Ahora, ¿hay lugar para una radicalización aún mayor en el discurso de Trump sobre estos ejes programáticos? Absolutamente, es que esa es su especialidad como político, el buscar esos elementos que levantan más pasión y enardecen justamente al electorado con la búsqueda de tener votos adicionales, y sobre todo el tema de la criminalidad, la economía, yo creo que va a ser ahí también en ese aspecto bien interesante. Es más, si tú lo recuerdas y si lo vieron por ahí, uno de los momentos que mayor interés generó el discurso de Trump en su momento anoche fue cuando dijo que el presidente actual, que Joe Biden, se dormía en las conferencias internacionales, a diferencia de él. Entonces, son esos momentos, digamos, de espontaneidad, esos momentos donde demuestra Donald Trump realmente su carácter, el de realmente manejar bien el espectáculo, el que claramente van a generar nuevos momentos que van a ser controversiales, probablemente cada vez más radicales, eh, y que pues generan ese contexto adicional para esta contienda. No esto sin olvidar, Pablo, que pues de todos modos Donald Trump no ha dejado de creer que él realmente no perdió las elecciones de 2020. Es Ujú. decir, de la misma forma como él incitó a esa, vamos a utilizar un término un poco coloquial, a esa turba iracunda para que en ese ataque del 6 de enero se tomara el Capitolio, pues muy probablemente lo volvería a hacer si esto resultara a su favor, no lo duden. Este anuncio que realizó ayer Trump, ¿cómo replica qué procesos puede acelerar en la interna del Partido Demócrata? La definición de un candidato que sea fuerte y sobre todo la defensa de lo que Joe Biden ha hecho. De hecho, valga la redundancia, perdón, pues hasta el momento la forma como desde la Casa Blanca se ha respondido al anuncio de Donald Trump
es a través de Twitter y mensajes diciendo, miren, Donald Trump le falló al país, él no hizo esto, él no hizo lo otro. Y pues claramente lo que sí es cierto, Pablo, por tenerlo en cuenta, es que para bien o para mal, Donald Trump es actualmente el único político que está formalmente en la contienda por 2024. Y eso, es decir, en términos de tiempo, importa y vale, porque parte del fenómeno de Donald Trump en 2016 estuvo justamente allí, en que con tiempo se lanzó y se alcanzó, digamos, como a replicar su idea, su política, hizo eco con el electorado, y ya cuando otros republicanos se sumaron a intentar hacer campaña, pues ya Donald Trump iba muy adelante, de forma tal que el factor tiempo también es clave en este contexto en particular, tanto para un lado como para el otro, Pablo. Incluso, Alejandro, vamos a ver parte de esta reacción. Recién mencionabas, apeló Biden a las plataformas digitales, lo hizo a través de sus redes sociales. A eso apeló el actual mandatario. Compartimos lo que estableció por esa plataforma Biden y ahora lo comentamos. Their entire economic plan, tax cuts for the rich and corporations. And record-breaking unemployment. The worst jobs report on record. Trump is the only modern president to leave office with fewer jobs than when he took office. The Trump administration formally asking the Supreme Court to overturn the Affordable Care Act. This could leave up to 23 million Americans without coverage. I hope that they end. It'll be so good if they end. You also had people that were very fine people on both sides. Do you believe in punishment for abortion, yes or no? There has to be some form of punishment. For the woman? Yeah, there has to be some form. And if I win, we will treat those people from January 6th fairly. And if it requires pardons, we will give them pardons. La respuesta inmediata por parte de Biden. Trump le falló a América en esa última instancia, además señalando está dispuesto a indultar a quienes protagonizaron esos eventos en el Congreso de la Nación, que amerita también esta reacción por parte de Biden, del Partido Republicano, su propio análisis, que llegó inmediatamente después al anuncio de Trump. Claro, es recordarle directamente al país que no se le puede olvidar. No se les puede olvidar que él es el personaje que está señalado de estar detrás de todo este ambiente que tanto, sobre todo, incertidumbre e hiperpolarización realmente generó para los Estados Unidos como no se había visto en décadas. Ahora, así como lo mencionaban en ese video, hay otra frase, por ejemplo, que en el discurso, que no la dejen pasar desapercibida también, Donald Trump ayer sugirió incluso que, por ejemplo, para las personas que pues aquí estén dentro de los Estados Unidos cometiendo actos de narcotráfico, debería considerarse la pena de muerte, es decir, así como si fuera un Duterte de Filipinas. Entonces, de este calibre estamos hablando de las posturas que están planteándose desde ya, y en ese mismo contexto, pues ahí tienen también la respuesta del Partido Demócrata, que por ejemplo, para contrastar, digamos, es decir, Trump siendo figura y todo, pues realmente, aun cuando dice cosas que son ciertas, pues también sus discursos suelen estar cargados de falsedades, entre ellas el asegurar que el país estaba siendo lo más próspero, que tenía la economía más grande. Cuando Trump salió de la oficina, estaba este país en lo peor de la pandemia, con la economía más afectada, con los problemas de empleo y de recuperación más graves, todo por las decisiones de su propia administración, ¿sí? Entonces, son esos soles y bemoles, y es justamente allí también a eso, a lo que apunta pues ese video y esta respuesta democrática que claramente pues se va a ver intensificada en medio de esta circunstancia. Lo que pasa es que pues esta elección de 2022 también sucede en un contexto más amplio y en el que estamos ahora todos, que pues ese de la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania, ¿no? Que pues también seguro se colará en parte de esta elección. A la larga, pues el presidente de los Estados Unidos es el presidente y el líder del mundo libre después de la Segunda Guerra Mundial, de manera tal que pues probablemente ese también incluso sea uno de los elementos de la elección de 2024, Pablo. Alejandro, un placer dialogar contigo, ha sido muy amable por estos minutos. Ok, a ustedes una buena tarde, hasta una próxima oportunidad. Que pases bien. Alejandro Rincón, periodista desde la ciudad de Nueva York, haciendo un análisis en profundidad de este anuncio realizado en el día de ayer por el expresidente Donald Trump. Recuerden, está sesionando a esta hora el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, abordando la situación de seguridad que se está dando en Ucrania. También